Les damos la bienvenida al podcast semanal de Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Agustina Han y hoy estaré compartiendo con ustedes una breve reflexión sobre Romanos capítulo 14, 1 al 12. Rogamos al Señor que su palabra viva siempre esté presente en sus vidas, siendo esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, trayendo entendimiento de su voluntad. También sería provechoso que antes de escuchar el podcast cada miércoles, primeramente puedan tener su tiempo de meditación de la palabra y luego escuchar el podcast como una ayuda adicional. Vamos a leer el pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente y luego pasaremos a la reflexión. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor, un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con ese propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. El pasaje de hoy, a simple vista, parece que nos está dando una enseñanza muy sencilla y práctica. Nos exhorta a que no nos critiquemos entre creyentes por cuestión de qué comemos y qué no comemos, si guardamos este día u otro día. Si es cierto que esa es la enseñanza del pasaje de hoy y podemos aplicar en nosotros preguntándonos si estoy juzgando a algún hermano o alguna hermana por alguna actitud diferente a la mía. Pero me gustaría que podamos poner atención si realmente es esa la intención del pasaje de hoy. Vuelvo a leer el verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Verso 8. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Verso 9. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Finalmente el verso 10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Podemos notar que la idea que Pablo desea transmitir es: ¿quién es el rey de tu vida? Recordemos que Pablo está mencionando el tema de la comida y de los días como un ejemplo de la enseñanza que él desea dar. Todos los creyentes viven bajo el señorío de Jesucristo
y solo Él es quien puede definir el bien y el mal. Vamos a recordar un poquito acerca del pecado cometido por Adán en Génesis capítulo 3. En el verso 5 dice así: Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Con estas palabras, engañó la serpiente a la mujer y la humanidad en Adán cayó en pecado. Esto es querer ocupar el trono que le corresponde a Dios, siendo uno mismo el soberano de su vida, determinando por sí mismo el bien y el mal. Hermanos, el juzgar a otro no es un simple acto malo que debemos corregir, sino en el fondo esta actitud demuestra que no hay reconocimiento de Jesucristo como el Rey de su vida. Otra cuestión que podemos también reflexionar sobre el pasaje es acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Si recordamos el contexto histórico de aquel momento, el tema de los alimentos era un tema importante y muy real en la vida de los creyentes. Muchos cristianos consideraban como pecado el comer carne sacrificada a los ídolos paganos que se vendía en los mercados. Por esto, Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente: Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. También en el capítulo 10, versículo 25 al 28, dice lo siguiente: Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezca sin preguntar nada por motivo de conciencia. Primeramente, Pablo dice que no hay ningún problema comer de esa carne porque en realidad todo proviene de Dios y a Él le pertenece. Pero sigue diciendo en el versículo 28, pero supongamos que alguien les dice: esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. La libertad que hemos recibido en Jesucristo no es el permiso para hacer lo que deseamos. Recordemos de dónde nos ha rescatado el Señor, de una vida que conducíamos según nuestros deseos carnales, ¿no es así? Entonces la verdadera libertad me lleva a someter mi deseo de manera voluntaria al señorío de Jesucristo para hacer lo que al Señor le agrada y beneficie al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 9, Pablo dice: Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Y también voy a leer capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 31, al capítulo 11, verso 1. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, hágalo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, aquí el tema no es discutir si está bien comer la carne o no, sino si estoy reconociendo a Jesucristo como mi Rey en todos los aspectos de mi vida. Seguramente hoy en día también tenemos varias cuestiones similares al tema de la carne de aquel momento. Si mencionamos un ejemplo, puede ser sobre la vestimenta. Les invito a que no nos quedemos simplemente en ver si algo está permitido o no. No caigamos nuevamente en un cristianismo legalista. Somos libres en Cristo Jesús,
para vivir bajo su gobierno y entregar nuestras vidas para la edificación de la Iglesia de Cristo. Ora al Señor para que la palabra de Dios nos confronte y nos lleve a entregar nuevamente el trono de nuestras vidas a Jesucristo, nuestro Rey. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus amigos y sus contactos. También pueden visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, donde encontrarán el calendario de los pasajes que estamos meditando, y también pueden encontrar diversos recursos de ayuda para su meditación bíblica personal. En Facebook nos pueden encontrar como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica. Deseamos que la presencia de nuestro Dios los acompañe en este tiempo y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.